Pericles, el gran conductor de Atenas en el siglo V, durante el periodo que hoy llamamos el siglo de oro ateniense. Y por otro, Fabio Máximo, que en realidad es Quinto Fabio Máximo, conocido como el Cunctator, es decir, el que demora. Fue el general romano que enfrentó a Aníbal Barca durante la Segunda Guerra Púnica. Entonces, estos grandes hombres, Pericles y Fabio Máximo, comparten rasgos semejantes y son de distinto pueblo, pero hay virtudes que son semejantes. Entonces, pareciera ser que la virtud es una cuestión universal, no importa de qué pueblo haya sido quién. Aníbal había cruzado los Alpes con elefantes y derrotado repetidamente a los ejércitos romanos. Roma vivía una crisis existencial, y Fabio comprendió que enfrentarlo en batalla significaba el desastre. Entonces adoptó una estrategia de desgaste, evitar combates decisivos, hostigar, cortar suministro, ganar tiempo. Muchos romanos lo acusaron de cobardía, pero la historia lo terminó reivindicándolo. Plutarco ve en ambos, en Pericles y Fabio, una virtud común: la mansedumbre unida a la firmeza, la capacidad de soportar la injusticia de sus propios compatriotas y la utilidad práctica para la patria. Pericles también fue atacado por sus conciudadanos, gobernó en medio de tensiones internas, guerras externas y críticas constantes. Pero su serenidad política, su dominio de sí mismo y su visión estratégica lo acercan, en la mirada de Plutarco, al romano que salvó a su república mediante la paciencia. Luego de esta introducción que nos hace Plutarco, ya por fin nos va a hablar de Pericles. Nos dice que pertenecía a la tribu Acamántide y al demo de Colargo. En Atenas estas divisiones no eran simples referencias geográficas. Después de las reformas de Clístenes, la población fue reorganizada en tribus, en filai y demos, que son las circunscripciones locales, con el fin de debilitar antiguos clanes aristocráticos y fortalecer la cohesión cívica. Decir entonces que alguien era de tal tribu y de tal demo equivalía a situarlo dentro de una estructura política en Atenas. Pericles no solo pertenecía a una tribu específica, procedía de una de las familias más ilustres de la ciudad. Por el lado paterno, su padre era Jántipo, el general que derrotó a los persas en la batalla de Mícala en el 479 a.C., uno de los enfrentamientos decisivos de las guerras médicas. Allí las fuerzas griegas vencieron a los ejércitos del rey, es decir, el gran rey persa, probablemente Jerjes o sus comandantes inmediatos. Por el lado materno, su madre Agarista descendía del propio Clístenes, el reformador que expulsó a los Pisistrátidas, que eran la familia tiránica que había gobernado Atenas. Esta familia había establecido también un sistema político orientado a la concordia y al equilibrio ciudadano. La tiranía en Grecia no siempre implicaba crueldad máxima, eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero sí concentración personal del poder. Clístenes reorganizó la ciudad para impedir su regreso. Pericles nace entonces en un linaje profundamente político y reformador. Plutarco añade lo siguiente: Agarista soñó que daba a luz a un león, y poco después nació Pericles. El león en la cultura griega representaba fuerza, nobleza, liderazgo. Los sueños premonitorios eran tomados muy en serio en la antigüedad y formaban parte de la interpretación religiosa de los destinos extraordinarios. Sin embargo, la narración cambia hacia una dimensión más física. Pericles tenía la cabeza alargada y prominente. Su cuerpo, dice Plutarco, no presentaba defectos, pero su cráneo era notablemente prolongado. Por esta razón, muchas de sus estatuas lo marcan con casco, el yermo propio de los estrategas. Los artistas, según sugiere Plutarco, preferían suavizar el rasgo que podía resultar motivo de burla. Y burla hubo, porque los poetas cómicos de Atenas, que tenían una libertad sorprendente para satirizar incluso a los líderes políticos, lo apodaban de la siguiente manera: esquinocéfalo, es decir, cabeza de Escila. La Escila era una especie de cebolla alargada. Y el término, claro que evocaba una forma bulbosa con respecto a su cabeza y prominente. Cratino, uno de los grandes comediógrafos del siglo V a.C., lo presenta como un ser casi monstruoso, nacido de la sedición y el tiempo envejecido, aludiendo irónicamente a su influencia política prolongada. Teleclides lo escribe sentado en la ciudad, cargado de preocupaciones y de cabeza.
Su rasgo físico se convierte entonces en un símbolo de peso político de todas maneras, porque hay broma, pero de todas maneras estos comediantes de alguna forma también transmiten que fue un gran político. Y Éupolis, en su comedia Los Populares, cuando se menciona a Pericles entre los demagogos que regresan del inframundo, pregunta: ¿para qué trajiste de ahí abajo a ese que de todos es cabeza? Claro, ahí cabeza obviamente como líder. Entonces, la comedia ateniense, especialmente la llamada comedia antigua, tenía esta licencia para atacar directamente a los políticos vivos, ¿ya? Era un espacio de crítica pública el teatro, y las obras se representaban en festivales como las Dionisias ante miles de ciudadanos. O sea, la sátira era un instrumento político, por cierto. El hecho de que Pericles fuese blanco de burlas muestra dos cosas. Primero, su enorme visibilidad y poder. Segundo, el carácter abierto y competitivo de la democracia ateniense. Ahora, claro, el propósito de Plutarco de contarnos estas anécdotas no es simplemente para que nos riamos. O sea, aquí está viendo un hombre destinado a ejercer liderazgo, que fue expuesto desde joven al juicio público, a la ironía, a la crítica constante. Pero quizá el rasgo ya de excelencia sería efectivamente la cabeza. Por eso también le decían la cabeza de Atenas durante décadas. Muchos autores afirmaban que su maestro de música fue Damón. La música en la educación griega era muy muy importante. O sea, Platón ya nos decía que la música y la gimnasia eran esenciales en la paideia. La formación era parte de la formación integral del ciudadano, porque el ritmo y la armonía moldeaban el carácter. Sin embargo, Aristóteles sostenía que Pericles aprendió música con Pitoclides. La discusión puede parecer menor, pero hay que verlo desde otro punto de vista. Porque si nosotros vemos la biografía de estos personajes, de estos maestros, Damón era considerado un sofista. Y usted sabe que el término sofista en el siglo V a.C. designaba maestros de retórica y pensamiento que enseñaban a argumentar y persuadir, y que recibieron mucha crítica. Algunos, por cierto, que gozaban de gran prestigio, y otros eran vistos con sospecha porque su habilidad dialéctica podía emplearse para manipular a la multitud. Y eso lo vio Sócrates en alguno de sus diálogos, ¿no? Plutarco sugiere que Damón utilizaba la música como fachada. Se presentaba como maestro artístico, pero en realidad influía en Pericles en asuntos políticos. La describe como si fuera un entrenador que prepara a un atleta, un ungüentario, es decir, el asistente que unge con aceite al luchador antes del combate. Entonces pareciera ser que Damón, más que, digamos, entretenerlo, lo preparaba para la arena pública. Con el tiempo, Damón, eso sí, fue condenado al ostracismo. Recordemos que el ostracismo era un mecanismo de la democracia ateniense. Cada año la asamblea podía decidir si se celebraba una votación para desterrar por 10 años a algún ciudadano considerado peligroso para la ciudad. Y los votantes escribían el nombre en fragmentos de cerámica llamados óstraca. No implicaba una confiscación de bienes, pero sí una expulsión temporal. Que Damón fuera expulsado bajo sospecha de simpatizar con tendencias tiránicas alimentó la sátira de los comediógrafos, y uno de ellos, Platón el cómico, ojo, Platón el cómico, no el filósofo, lo caricaturizó preguntándole si había sido él quien educó a Pericles, insinuando que detrás del líder había un ideólogo oculto. Pero la formación intelectual de Pericles no se limitó obviamente a la música y a la retórica. También escuchó desde ese punto de vista a Zenón de Elea, que era discípulo de Parménides. Zenón, famoso por sus paradojas como la de Aquiles y la tortuga, diseñada para defender la idea de que el movimiento es solamente una ilusión. Nosotros ya en Filosofía Apuntes hemos visto las paradojas de los griegos para que usted lo consulte. Fue uno de los primeros en desarrollar un método dialéctico sistemático, conducir al adversario a contradicciones mediante razonamientos útiles. Plutarco destaca su habilidad para desconcentrar oponentes, que era algo valioso en la vida política, donde el debate público era constante. Sin embargo, la influencia más profunda proviene de Anaxágoras,
natural de Clasómenas en Jonia. Anaxágoras fue llamado nous, es decir, inteligencia o mente. En la filosofía griega arcaica muchos pensadores buscaban el principio originario del universo, lo buscaban a través del agua, del aire, del fuego o de lo indefinido. Anaxágoras introdujo una nueva idea en ese sentido. El principio entonces ordenador del cosmos es el nous, una mente pura que pone orden en la mezcla primordial de todas las cosas. O sea, en lugar de atribuir el orden del mundo al azar o las fuerzas ciegas, afirmó la existencia de una razón que organiza y distingue, ¿ya? Una inteligencia entonces. Plutarco afirma que Anaxágoras dio a Pericles entonces, con toda esta filosofía, una elevación de espíritu y majestuosidad en todas sus costumbres. Le infundió una cierta grandeza interior, una serenidad que lo hacía superior a la agitación de la muchedumbre. Y aquí comienza a delinearse el carácter que luego veremos en la vida política. Dominio de sí mismo, altura intelectual, distancia frente a las pasiones populares, capacidad de pensar estratégicamente, etc. En una ciudad como Atenas, donde la asamblea podía ser voluble y ruidosa, esa formación filosófica resultaba absolutamente fundamental. Entonces Pericles se impregnó de un filósofo tremendo para su tiempo. Su enseñanza sobre los fenómenos celestes, la explicación racional de eclipses, meteoros y movimientos astrales, y de su metafísica tan elevada, dieron en Pericles una imagen absolutamente completa del universo. En un tiempo que muchos atribuían a los elementos naturales las intervenciones caprichosas de los dioses. Pero no, Anaxágoras ofrecía explicaciones basadas en principios racionales. Y esa visión ordenada del cosmos formó en Pericles una mente estructurada y serena. Plutarco describe el efecto visible de esa formación porque nos dice que Pericles desarrolló un modo de hablar elevado, sin vulgaridad, ni bromas fáciles. Su porte era grave, caminaba con postura, su rostro rara vez se le relajaba en risa. Su voz permanecía firme, inalterable, incluso en circunstancias tensas. Su presencia imponía respeto antes de pronunciar cada palabra. En la Atenas democrática, donde los líderes deberían hablar ante la asamblea, la eclesia, que era la reunión de ciudadanos que decidía asuntos públicos, la oratoria era una cuestión absolutamente decisiva. Y Plutarco nos describe una anécdota. Un hombre de mala fama pasó el día entero insultando a Pericles públicamente en la plaza, mientras éste atendía asuntos públicos. La plaza probablemente era el Ágora, el centro cívico de Atenas, donde se concentraban las actividades políticas y comerciales. Y Pericles no respondió. Siguió con sus obligaciones. Al anochecer se dirigió a su casa. El agresor lo siguió, lanzando ofensas sin cesar. Y cuando llegaron ya en la oscuridad, Pericles ordenó a un criado que tomara una antorcha y acompañara al hombre hasta su casa para que no caminara sin luz. Tremendo, tremendo. O sea, la ofensa que recibe, él da como respuesta una acción de cuidado al ciudadano. O sea, aquí hay dominio de sí mismo. Y este autocontrol impresionaba a muchos, aunque no a todos. El poeta Ion de Quíos lo consideraba arrogante y altivo. Comparaba su trato con el de Simón, rival político de Pericles. Simón era famoso por su trato cordial, su generosidad y su afabilidad en reuniones públicas. Presentaba una forma de liderazgo más cercana y festiva. Pericles, en cambio, mantenía distancia. Esa diferencia reflejaba un estilo político distinto. Simón representaba una aristocracia tradicional, abierta y carismática, pero Pericles encarnaba una autoridad más racional y estructurada. Plutarco menciona que algunos llamaban soberbia a la gravedad de Pericles. Frente a esa crítica, Zenón de Elea sugería algo interesante: adoptar deliberadamente una apariencia elevada, que podía, con el tiempo, formar un carácter elevado también. Y esta idea tiene resonancias filosóficas, porque en la ética griega, la virtud se adquiere mediante repetición y disciplina, el hábito que decía Aristóteles. El comportamiento moldea el alma. Mantener compostura, incluso cuando uno no la siente plenamente, entonces se educa el carácter. Entonces la figura de Pericles se perfila con un dominio emocional, con una presencia pero majestuosa, una resistencia ante la burla.
Atenas estaba entrando en un periodo de expansión, de rivalidad con Esparta y consolidación imperial. Y en ese escenario la ciudad necesitaba una figura capaz de sostener tensiones sin dejarse arrastrar por impulsos momentáneos. En Grecia, los fenómenos naturales extraordinarios, los eclipses, los cometas, las deformidades en animales, eran interpretados con frecuencia como presagios divinos. La falta de explicación racional generaba temor. La religión popular podía volverse angustiosa cuando se sentía como una cadena constante de advertencias sobrenaturales. Plutarco afirma que el estudio de la naturaleza libera de ese error. La física, entendida como investigación racional de las causas, no destruye la religiosidad. Transforma la relación con lo divino. Sustituye el miedo irracional con una piedad firme acompañada de esperanza. De hecho, él lo dice en una anécdota. Un día llevaron a Pericles la cabeza de un carnero que tenía un solo cuerno en medio de la frente. La rareza despertó interés de inmediato. En una cultura atenta a los signos, esto se podía interpretar de forma quizás peligrosa. El adivino Lampón, figura representativa del arte de interpretar señales, observó el cuerno fuerte y centrado y anunció su interpretación. Y dijo que en Atenas había dos facciones dominantes, la de Tucídides, hijo de Melesias, y la de Pericles. El prodigio indicaba que el poder se concentraba en uno solo, del mismo modo que el animal tenía un solo cuerno. Aquí conviene aclarar que Tucídides no es el Tucídides que nosotros pensamos que es el historiador de la guerra del Peloponeso. No. Es un político rival de Pericles que encabezaba el sector aristocrático conservador. Y Anaxágoras intervino ahí. Tomó la cabeza del carnero, la abrió y mostró que el cerebro no ocupaba uniformemente el cráneo. Su forma se alineaba hacia el punto donde nacía el cuerno. La deformidad entonces tenía una causa natural, anatómica, y no tenía nada que ver con un misterio ni nada de eso. Y en esos momentos los presentes admiraron al filósofo. Todo ese misterio se comenzaba a disipar. Sin embargo, el tiempo dio también la razón al adivino. Cuando Tucídides fue derrotado políticamente y su influencia se desvaneció, Pericles concentró en sus manos la dirección de la ciudad. O sea, de todas maneras, la interpretación del adivino se cumplió. Plutarco nos dice que no ve contradicción en ambos enfoques. El físico explica la causa, cómo y de dónde surgió el fenómeno. El adivino interpreta el significado, hacia qué desenlace apunta dentro del ámbito humano. Conocer la causa no elimina entonces necesariamente el valor simbólico que tiene. Y Plutarco amplía esa idea con ejemplos cotidianos. El sonido de un disco metálico puede señalar algo. La luz de un faro guía a los navegantes. La sombra en un reloj solar indica la hora. El hecho de entender el mecanismo no anula su función como signo. Y esta posición es característica del pensamiento griego ya maduro, porque la explicación racional del mundo natural convive en una lectura moral o política de los acontecimientos. Y en el caso de Pericles, el efecto práctico fue claro. Gracias a su formación filosófica, no se dejó dominar por el miedo supersticioso. Conservó serenidad y esa calma fortaleció su autoridad frente a una multitud fácilmente impresionable. Atenas era una ciudad donde la asamblea podía reaccionar con pasión ante rumores o presagios, y un líder capaz de mantener la razón firme frente a lo extraordinario era una ventaja estratégica impresionante. Bueno, posteriormente, Pericles, siendo un joven, seguía siendo un hombre prudente, midiendo cada paso. Desde temprano se conducía con cautela ante el pueblo. Su rostro tenía una semejanza notable con el de Pisístrato, el antiguo tirano de Atenas que habíamos descrito anteriormente. Esa comparación señalaba lo siguiente, o sea, Pisístrato había gobernado y concentrado el poder en su persona, aunque sin destruir completamente las instituciones. Los más ancianos no solo veían semejanza física con Pisístrato y Pericles, también notaban en Pericles dulzura en la voz y agilidad en la palabra, rasgos que evocaban al mismo Pisístrato. Además era rico, bien nacido y rodeado de amistades influyentes. Todo podía alimentar recelos. En Atenas existía el mecanismo del ostracismo que habíamos descrito anteriormente, y Pericles temía convertirse en blanco de ese procedimiento. Por ello evitó en su juventud intervenir activamente en el gobierno. En lugar de exponerse en la arena política, buscó acreditarse en el ámbito militar, donde la valentía generaba prestigio sin provocar tanta envidia.
El escenario político cambió con el tiempo. Arístides murió, Temístocles fue condenado al ostracismo y Simón pasaba largos períodos fuera de Grecia al mando de la flota. Con esos líderes ausentes o debilitados, Pericles encontró espacio para acercarse al pueblo. Lo hizo con habilidad estratégica. Tomó la causa de la multitud y de los sectores más modestos en lugar de alinearse con la aristocracia. Y este giro no correspondía necesariamente a una inclinación popular espontánea de su carácter, era más bien reservado y severo. Plutarco sugiere que fue una decisión calculada, buscaba seguridad personal y equilibrio frente al peso político de Simón, que representaba a los sectores más aristocráticos. Así entonces comenzó a construir una base popular sólida. También modificó su modo de vida, se apartó de banquetes, reuniones festivas y círculos privados. En la cultura griega el simposio, es decir, el banquete, era espacio de sociabilidad, alianzas y exhibición de carisma. Pericles renunció a ese terreno. Durante todo el largo período en que ejerció influencia, apenas asistió a una boda familiar y se retiró tras las libaciones iniciales. Su vida se concentró en dos aspectos: la plaza pública y el consejo. La plaza pública era el ágora. El consejo era la boulé, que era el órgano que preparaba los asuntos para la asamblea. Allí decidían cuestiones fundamentales de la ciudad. Pericles cultivó una presencia escasa pero impactante. No intervenía en todo asunto ni hablaba continuamente. Se reservaba para momentos cruciales. Plutarco recoge una comparación como la nave de Salamina, que no se utilizaba en cualquier circunstancia, sino en aquellas que son decisivas. La nave de Salamina era el barco ceremonial que conmemoraba la victoria naval sobre los persas. En los asuntos menores actuaban sus aliados y oradores afines, entre ellos destacó Efialtes, quien promovió una reforma trascendental que debilitó el poder del areópago. El areópago era un antiguo consejo aristocrático compuesto por exarcontes. Tradicionalmente ejercía funciones judiciales y de supervisión moral, y con el tiempo su autoridad se redujo para fortalecer en este caso la democracia directa. Los adversarios consideraron que esas reformas otorgaron al pueblo una libertad excesiva. Los comediógrafos comparaban a la multitud con un caballo sin freno que empezaba a morder a Eubea y a otras islas, aludiendo al imperialismo ateniense creciente. Plutarco nos cuenta que Pericles consultaba con frecuencia Anaxágoras, y su oratoria se impregnó de aquella visión racional del cosmos. La ciencia física no quedaba aislada en teorías sobre el cielo, sino que servía para dar profundidad, coherencia y elevación. Plutarco menciona que reunía esa razón sublime que todo lo ordena, ¿no es cierto? Esa expresión que nos recuerda a la nación del nous, y con un talento extraordinario, natural. La verdad es que Pericles convencía a todo el mundo. Y el resultado es que Pericles comenzó a ser un orador político, pero muy distinto a todos, muy distintos. Por eso se le dio el sobrenombre de Olimpio. El nombre, como ustedes saben, alude al Olimpo, que era esta morada de los dioses en la mitología griega. Algunos decían que se lo ganó por el esplendor en realidad en que embelleció Atenas. Más adelante, nos dice Plutarco, veremos sus programas de construcción como el Partenón. Otros decían que le dieron el nombre de Olimpo por su autoridad en el gobierno y en el mando militar. En cualquier caso, el apodo evocaba algo superior y casi divino. Las comedias de la época, siempre agudas, afirmaban que cuando hablaba, tronaba, lanzaba centellas y llevaba el rayo en la lengua. Tucídides, que era el rival político de Pericles, ojo, no el historiador, mantuvo con él largas disputas en el gobierno. En una ocasión, Arquidamo II, rey de los lacedemonios, es decir, de Esparta. ¿Y qué nos dicen los grandes historiadores sobre Pericles? Bueno, Tucídides, ahora sí el historiador, que fue el gran cronista, como habíamos dicho, de la guerra del Peloponeso, afirma que el régimen ateniense bajo Pericles conservaba formalmente la democracia, pero en la práctica funcionaba como el gobierno de un solo hombre. Las instituciones seguían existiendo, la asamblea deliberaba, los cargos eran electivos o sorteados, pero la influencia personal de Pericles era tan fuerte que orientaba decisivamente el rumbo político. Otros autores sostuvieron que durante su liderazgo la plebe comenzó a recibir pagos y distribuciones que alteraron su carácter.
Se instituyeron subsidios para asistir a los espectáculos teatrales, remuneraciones por participar como jurado en los tribunales y otros incentivos económicos. Estas medidas, según sus críticos, transformaron a una población antes laboriosa en una masa dependiente de la financiación pública. Y Plutarco se propone examinar los hechos. Al inicio de su carrera política, Pericles competía con Simón, como habíamos visto, y de hecho él gozaba de un enorme prestigio, mucho más que Pericles. Recordemos que Simón era aristócrata, poseía una gran fortuna personal y la utilizaba de manera ostentosa. Ofrecía comida diaria a ciudadanos necesitados, permitía que los pobres recogieran fruto de sus tierras, ayudaba a ancianos. Esa generosidad privada le aseguraba un apoyo popular. Pericles no disponía de la misma riqueza para competir con Simón. Según el testimonio recogido por Aristóteles, aconsejado por Damónides de Ea, decidió utilizar recursos públicos para fortalecer su posición política. Así comenzaron los pagos por asistencia a los tribunales y la financiación para que los ciudadanos más modestos pudieran asistir a las representaciones teatrales que formaban parte de las fiestas religiosas como las Dionisias. Entonces, esta reforma ampliaron la participación democrática, pero también generaron controversia. Sus adversarios consideraban que fomentaban dependencia y debilitaban la antigua disciplina ciudadana. En paralelo, Pericles utilizó su ascendiente sobre la asamblea para reducir el poder del areópago. Acuérdense que este areópago era una institución muy antigua, ¿ya? Y de hecho, tienen que pensar que se habían ejercido cargos ahí como el arconte, el tesmoteta, el rey o el polemarco. Y supervisaba los asuntos judiciales y conservaba siempre una influencia moral y política considerable. Mediante la acción de Efialtes, aliado de Pericles, muchas de sus competencias fueron transferidas a órganos más directamente controlados por el pueblo, y esto marcó un paso decisivo hacia una democracia más radical. Además, Pericles logró el ostracismo de Simón, acusado de simpatizar con los lacedemonios, es decir, con la mismísima Esparta. Simón había defendido una política de cooperación con los espartanos, mientras que el clima político ateniense se inclinaba hacia una mayor confrontación. Plutarco recuerda que Simón era un hombre de gran riqueza, noble linaje y brillante historial militar contra los persas. Sin embargo, la fuerza política de Pericles logró apartarlo del escenario. Entonces se ve con claridad la magnitud de la influencia de Pericles, que podía orientar la voluntad popular incluso contra figuras de enorme prestigio. Ahora bien, mientras Simón cumplía esa pena, el ostracismo implicaba un destierro más o menos de 10 años, los lacedemonios, es decir, los espartanos, invadieron el terreno de Tanagra, en Beocia, que es una región fronteriza con el Ática. Atenas respondió marchando contra ellos. Y en ese contexto Simón regresó del destierro antes de que se cumplieran los 10 años y tomó las armas junto a los hombres de su tribu. La intención era borrar cualquier sospecha de simpatía excesiva hacia Esparta, combatiendo hombro a hombro con sus compatriotas. Sin embargo, los aliados de Pericles lograron impedir que participara oficialmente en la batalla por su condición de desterrado. Y la tensión política entonces se avivó frente al enemigo exterior. Plutarco señala que ante esa situación Pericles luchó con mayor arrojo, exponiéndose al peligro y distinguiéndose en el combate. Muchos amigos de Simón murieron allí. La derrota ateniense en Tanagra generó inquietud en la ciudad. Esparta parecía dispuesta a presionar con mayor fuerza. Y el clima cambió. Los atenienses comenzaron a extrañar la figura de Simón, experimentado en la guerra y respetado por los espartanos. Pericles percibió ese giro en el ánimo político. No se opuso a la restitución de su amigo rival. Al contrario, redactó el decreto que permitió su regreso oficial. Tras su retorno, Simón negoció la paz entre Atenas y Esparta, apoyado en el crédito personal que tenía entre los lacedemonios, quienes desconfiaban de Pericles y de otros dirigentes democráticos. Algunos autores sugieren que esta reconciliación fue precedida por un acuerdo discreto. Según esa versión, el Pínice, que era hermana de Simón, habría mediado entre ambos. El supuesto arreglo consistía en que Simón asumiría el mando de una expedición naval con 200 galeras, alejándose del centro político ateniense, mientras Pericles consolidaría su liderazgo en la ciudad. Plutarco recuerda
un episodio de hecho anterior entre Pericles y Elpínice, que era hermana de Simón, como habíamos dicho. Cuando Simón enfrentó un proceso capital, Pericles fue designado como uno de sus acusadores. Elpínice acudió a él en actitud suplicante. Pericles le respondió con ironía amable que ya no estaba en edad para intervenir en esos asuntos y durante el juicio intervino solo lo indispensable, mostrando moderación. De hecho, entre los acusadores fue el menos severo. Entonces hubo competencia política intensa, pero no había un odio personal. Plutarco también rechaza una acusación grave transmitida por Idomeneo, quien afirmaba que Pericles habría conspirado en el asesinato de Fialtes por celos políticos. Plutarco considera esa versión incompatible con el carácter de Pericles, a quien describe como ambicioso de gloria, pero nunca cruel o vengativo. Efialtes, impulsor de la reducción del poder del Arópago, se había ganado enemigos poderosos entre los sectores oligárquicos. Según el relato atribuido a Aristóteles, fue asesinado en secreto por Aristódico de Tanagra. El conflicto político en Atenas entonces se podía tornar violento en cualquier momento. Mientras tanto, Simón partió al mando de la flota y murió en Chipre durante una campaña contra los persas. Con su desaparición entonces, la figura que equilibraba a Pericles dejó definitivamente el escenario. Los aristócratas también temían que el poder de Pericles se volviera absoluto, casi monárquico dentro de una democracia formal. Para contrapesarlo buscaron un dirigente capaz de enfrentarlo en la tribuna y en la administración. Y claro, antes estaba Simón, era Simón versus Pericles. Simón murió en la guerra. Entonces, ¿a quién buscamos? Eligieron a Tucídides entonces, que era pariente de Simón. Volvemos a decir que no es Tucídides historiador, ¿no es cierto? Es el político. Y tenía menos prestigio militar que Simón, pero poseía habilidad oratoria y capacidad organizativa. Empezó a disputar directamente a Pericles el liderazgo en la asamblea. Y su estrategia fue inteligente porque organizó a los sectores aristocráticos como un bloque coherente que hasta entonces los ciudadanos más prominentes podían mezclarse con la multitud y diluir su influencia en el conjunto. Tucídides los reunió, les dio cohesión y los convirtió en una fuerza definida. Plutarco, de hecho, nos dice que antes existía una fisura apenas perceptible entre tendencias políticas. Bueno, ahora esa grieta se ensanchó. La ciudad empezó a dividirse con mayor claridad en dos corrientes: el Partido Popular asociado a Pericles y el Partido Aristocrático u Oligárquico articulado por Tucídides. Atenas, que se enorgullecía de su unidad cívica frente a enemigos externos, bueno, ahora comenzaba a polarizarse. Ante esta nueva resistencia, Pericles intensificó su política hacia el pueblo, amplió el número de espectáculos públicos, festividades solemnes y ceremonias que mantenían a la ciudadanía integrada y ocupada. Las fiestas religiosas como las Dionisias o las Panataneas no eran celebraciones, digamos, simples, para nada. Era una cuestión a donde se afirmaba la identidad. Además, impulsó una política naval activa. Cada año se equipaban 60 triremes. Los triremes son las galeras de guerra con 3 filas de remeros. Y en esas muchos ciudadanos servían asalariados durante 8 meses. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo era la estructura? Bueno, se entrenaban en navegación y combate marítimo, recibían ingresos, fortalecían el poder naval de Atenas. La flota era el corazón del imperio ateniense. Desde la Liga de Delos, Atenas ejercía liderazgo sobre numerosas ciudades aliadas del mar Egeo. Pericles también promovió el envío de colonos, llamados clerucos. Y estos conservaban ciudadanía ateniense a diversos territorios. 1000 hombres al Quersoneso, que era la región estratégica del Helesponto. 500 a Naxos. Colonos a Andros. 1000 a Tracia, junto a los Bisaltas. Y contingentes a Italia para repoblar Síbaris, que fue refundada como Turios. Estas medidas tenían funciones simultáneas, o sea, en primer lugar, aliviar la presión social en Atenas, reduciendo el número de ciudadanos ociosos y potencialmente conflictivos. En segundo lugar, proporcionar oportunidades económicas a sectores menos favorecidos. Y en tercer lugar, asegurar presencia ateniense en territorios estratégicos, actuando como guarniciones y elementos disuasivos frente a posibles rebeliones de aliados. Entonces la política exterior y la política social se integraban en un solo diseño.
Desde una perspectiva aristocrática, esto podía parecer manipulación de la plebe mediante beneficios materiales, y desde otra mirada era una estrategia compleja para consolidar el imperio marítimo y estabilizar la ciudad. Ahora bien, Plutarco nos dice que ninguna otra medida produjo tanto esplendor ni tanta admiración como las obras públicas. Ellas eran el testimonio tangible de la grandeza ateniense. Mientras otras decisiones políticas podían discutirse o cambiar con el tiempo, los templos y esculturas permanecían como prueba material del poder y la riqueza de la ciudad. Sin embargo, esta política fue también la más atacada por sus adversarios. El punto de conflicto era claro: los fondos procedían en gran parte de la Liga de Delos. Tras las guerras médicas, varias ciudades griegas habían formado una alianza marítima bajo liderazgo ateniense para defenderse del imperio persa. El tesoro común estaba originalmente en la isla de Delos, que era un santuario neutral. Más tarde fue trasladado a Atenas. Los críticos afirmaban que usar ese dinero para embellecer la ciudad era una forma de dominación encubierta. Decían que Grecia entera contribuía con tributos para la guerra y que Atenas empleaba esos recursos en templos, estatuas y edificios fastuosos, como una mujer adornándose con joyas ajenas. Pericles respondió. Sostenía que los aliados no aportaban hombres, naves ni caballos, solo dinero. Atenas asumía el peso real de la defensa militar frente a los bárbaros, es decir, los persas. Mientras la ciudad cumpliera su función protectora y garantizara la seguridad del mar Egeo, podía disponer legítimamente de los recursos administrados. Además, introdujo un argumento económico y social muy avanzado. Dijo: las obras públicas no solo otorgaban gloria eterna, también generaban empleo y movimiento económico en toda la ciudad. El gasto no quedaba concentrado en una lid artística, sino que se distribuía a lo largo de los múltiples oficios. Y el material era diverso: piedra, bronce, marfil, oro, ébano, ciprés, y cada uno requería especialistas, requería arquitectos, escultores, fundidores, canteros, metalúrgicos, orfebres, talladores de marfil, pintores, bordadores, y a ellos se sumaban comerciantes marítimos, marineros, carreteros, transportistas, mineros y constructores de caminos. O sea, toda una actividad económica en cadena. De esta manera, entonces, Pericles vinculó prestigio cultural, consolidación imperial y política social. Los ciudadanos robustos podían servir en la flota o en el ejército. Quienes permanecían en la ciudad encontraban trabajo en los grandes proyectos constructivos. El resultado, entonces, una transformación de la Acrópolis. Bajo la dirección de Fidias se levantaron obras como el Partenón, el templo dedicado a Atenea, protectora de la ciudad. También se construyeron los Propíleos, el Erecteión y numerosas esculturas monumentales. Ahora, claro, Atenas. Todas estas construcciones giraban en Atenas y la ponían como líder del mundo antiguo, como centro cultural y artístico, como una ciudad favorecida por los dioses. Desde la mirada aristocrática, el programa podía verse como populismo financiado con recursos imperiales, pero desde otra era una estrategia de integración social. Plutarco presentaba ambas visiones, pero reconoce que estas obras fueron el testimonio más duradero del poder ateniense. Las obras avanzan con grandeza y refinamiento. Los artistas competían entre sí por superar a los demás en perfección técnica y belleza. Sin embargo, lo que más asombraba no era solo la calidad, era la rapidez con que se completaban. Proyectos que parecían destinados a prolongarse durante generaciones alcanzaron su término bajo su mismo liderazgo. Plutarco nos dice que el pintor Agatarco presumía de terminar sus obras con gran rapidez. El célebre Zeuxis respondió que él prefería trabajar mucho tiempo en las suyas. Pero aquí con Pericles ocurrió la excepción, o sea, la rapidez y la solidez coincidieron. Dice Plutarco que cada edificio parecía antiguo en su belleza, como si perteneciera a un pasado venerable, y al mismo tiempo nuevo en su firmeza. Era como si un espíritu juvenil habitara estructuras destinadas a durar siglos. La supervisión general correspondía a Fidias, que era amigo cercano de Pericles. Fidias no ejecutó personalmente todas las obras, pero coordinó el conjunto artístico. El Partenón, templo dedicado a Atenea, fue diseñado por Ictinio y Calícrates. En Eleusis, donde se celebraban los misterios sagrados dedicados a Deméter y Perséfone, Corebo inició el templo iniciático. Metágenes
y luego Cénocles, que completaron distintas partes. También se levantaron los llamados muros largos que unían Atenas con el Pireo. Esa obra estratégica garantizaba conexión segura con el mar, incluso en caso de invasión terrestre. La idea, según se decía, había sido expuesta por el propio Pericles, pero en todo caso, la comedia no dejó de burlarse de la lentitud del proyecto, atribuyéndole más palabras que avance material. El Odeón fue otra construcción destacada, servía como auditorio para certámenes musicales. Su techo puntiagudo evocaba, según la tradición, el pabellón del rey persa. La forma misma del edificio se convertía en símbolo de apropiación cultural. Atenas transformaba elementos del mundo persa en expresión de su propia supremacía. Pericles instituyó oficialmente concursos musicales en las Panateas, que eran las festividades en honor a Atenea, y él mismo regulaba qué instrumentos y composiciones debían ejecutarse. El arte no quedaba al margen de la política, se integraba en un proyecto. Los propileos, monumental entrada de la Acrópolis, fueron obra de Mnesicles y se completaron en apenas 5 años. Plutarco añade también que un trabajador cayó desde lo alto durante la construcción y quedó gravemente herido. Pericles, afligido, soñó con Atenea, quien le indicó un remedio. Y fíjense que el hombre sanó. En agradecimiento se erigió una estatua de Atenea saludable en la Acrópolis. Fidias realizó también la colosal estatua de Atenea en oro y marfil. Su nombre quedó inscrito como autor. Esa cercanía con Pericles le generó envidia y acusaciones. Se insinuaba que utilizaba las obras como ocasión para encuentros impropios con mujeres libres, rumores amplificados por los comediógrafos. Incluso amigos de Pericles como Menipo o Pirilampo, este último conocido por criar pavos reales exóticos, fueron arrastrados por las murmuraciones. Plutarco observa con prudencia que la sátira profesional alimenta la envidia pública. Las acusaciones pueden deformar la memoria histórica. Los contemporáneos escriben movidos por rivalidades o adulaciones, y los posteriores enfrentan la dificultad de reconstruir la verdad en versiones contradictorias. Con todo, las tensiones políticas se abrían nuevamente. Los oradores del partido de Tucídides atacaban a Pericles con una acusación concreta. Estaba dilapidando el tesoro público, gastando sin medida la renta de la ciudad en estas obras monumentales que estábamos señalando. En la asamblea, Pericles decidió enfrentar directamente la crítica. Preguntó al pueblo si creía que los gastos eran excesivos. La respuesta fue afirmativa. Sí, era mucho. Entonces, pronunció una frase audaz y calculada. Dijo: pues no gasté de su cuenta, sino de la mía. Pero las obras han de llevar entonces solo mi nombre. O sea, básicamente lo que le estaban diciendo a Pericles, Pericles está gastando demasiado dinero público. Y entonces Pericles le responde algo así: ¿les parece mucho? Perfecto. Entonces lo pago yo de mi bolsillo, pero las obras llevarán solo mi nombre. ¿Y ahí qué pasa? Que la gente ve que no está asustado. Que un hombre que ofrece pagar algo gigantesco con su propio dinero demuestra una seguridad y una grandeza. Si él paga todo, el Partenón y las demás obras no serán gloria de Atenas, serán gloria de Pericles. Entonces, los atenienses, que son muy orgullosos de su ciudad, no querían que eso pasara, no querían que las obras estuvieran a nombre de Pericles. Ellos querían decir, cuando vieran las obras, ¡qué grandes Atenas! No ¡qué grandes Pericles! Entonces, que no se pague con dinero público, que sea obra de la ciudad. Y esa fue una de las cuestiones que de alguna manera le sirvió bastante a Pericles, ¿ah? Porque dio vuelta a todo. Dio vuelta a todo. La multitud quedó sorprendida. Lo instó a continuar financiando con recursos públicos sin reservarse nada. Entonces el pueblo quería que las obras fuesen obra de Atenas. Por eso es que Pericles dice, bueno, este es el Partenón, este es el templo de Atenea. O sea, de un problema económico, Pericles lo vuelve un tema más bien simbólico, porque uno se tiene que preguntar, ¿serían las obras expresión del poder individual de Pericles o del esplendor de la polis? La tensión política entonces culminó
en un enfrentamiento formal mediante el ostracismo. Este mecanismo volvía a activarse como instrumento de resolución de rivalidades extremas, porque Pericles logró que Tucídides fuera desterrado y con ello se devolvió la facción aristocrática organizada contra él. Y desde ese momento su predominio quedó prácticamente sin contrapeso interno. Una vez entonces desterrado Tucídides y deshecha la oposición aristocrática organizada, la ciudad queda políticamente unificada bajo su dirección. Atenas ya no está dividida en dos bloques equilibrados. El liderazgo de Pericles se vuelve predominante. Plutarco dice algo. Puso bajo su disposición no solo la ciudad, sino los tributos, los ejércitos, las naves, las islas y el mar. Es decir, controlaba el tesoro imperial, dominaba la flota, influía sobre territorios aliados y tenía relaciones con reyes y potencias externas. O sea, seguimos con esta dicotomía. O sea, Atenas era una democracia, pero por otro lado, el poder estaba concentrado en un solo hombre. Al principio de su carrera, Pericles se acomodaba al pueblo, como habíamos visto. Lo seguía, evitaba enfrentarlo, se dejaba llevar por el ánimo de la multitud. Pero ahora cambia. Plutarco dice que dejó esa forma de liderazgo blando. Ya no se comporta como demagogo que halaga y sigue el viento popular. Empieza a conducir. Lo hace como un médico frente a una enfermedad compleja. A veces usa remedios suaves, otras veces aplica tratamientos más duros. Lo importante es curar. Y eso significa que cuando el pueblo estaba exaltado, lo frenaba. Cuando estaba desanimado, lo animaba. Cuando estaba indeciso, lo orientaba. Cuando era obstinado, lo enfrentaba. Usaba la esperanza y el miedo como herramientas de gobierno. Sabía cuándo inspirar confianza y cuándo advertir peligro. Plutarco menciona una idea atribuida a Platón. La oratoria es el arte de conducir las almas, como si el alma tuviera cuerdas que necesitan una mano experta que las pulse. Pero inmediatamente matiza algo importante, dice, no era solo su elocuencia. No era solo su elocuencia. Según Tucídides, el historiador, lo que realmente le da autoridad era la confianza de su integridad. La gente sabía que no era corrupto, y eso era decisivo. Entonces, Pericles manejó enormes cantidades de dinero, los tributos de los aliados, los recursos imperiales, los fondos públicos para las obras que habíamos hablado. O sea, tuvo un poder comparable al de reyes. Y sin embargo, dice Plutarco, no aumentó en nada la fortuna que heredó de su padre. O sea, no se enriqueció en el cargo, no usó poder para beneficio personal y no acumuló riqueza privada a partir del tesoro público. Y esto en una ciudad donde el liderazgo se ejercía ante miles de ciudadanos atentos y críticos. Entonces esa incorruptibilidad le daba una autoridad moral enorme. Por eso podía contradecir al pueblo sin perderlo. La gente aceptaba su firmeza porque confiaba en su honestidad. Plutarco sigue la línea de Tucídides. De hecho, nos dice que es Tucídides quien ofrece la imagen más exacta de su dominio. Pero los poetas cómicos lo caricaturaban llamando nuevo Pisístridas a sus allegados, como si estuviera formando una tiranía, recordando a Pisístrato. Su superioridad era tan grande que incomodaba dentro de una democracia. Parecía excesivo para un sistema que debía repartir el poder. El comediógrafo Teléclides exagera diciendo que los atenienses pusieron en sus manos los tributos, las ciudades aliadas, la paz y la guerra, el poder de liberar o someter. O sea, su influencia era enorme. Plutarco señala que no fue un liderazgo breve ni fruto de la casualidad. Durante 40 años fue figura central en la política ateniense, conviviendo con personajes importantes como Efialtes, Simón y otros. Y tras el destierro de Tucídides, que no era el historiador, sino que el hijo de Melies, gobernó 15 años más sin rival serio. Lo notable es que pese a tener poder comparable de muchos reyes, no se corrompió. Pericles no descuidó su patrimonio, pero tampoco se dedicó obsesivamente a él. Organizó su economía de manera ordenada y austera. Vendía anualmente la producción de sus tierras. Compraba en el mercado lo necesario día a día. No permitía derroches en su casa. No consentía tampoco los lujos excesivos para sus hijos o mujeres de la familia. La administración la llevaba un esclavo llamado Evángelo, de carácter ejemplar o formado por el propio Pericles para esa tarea. Mientras dirigía entonces un imperio marítimo y supervisaba obras monumentales,
Su vida doméstica era estricta y medida. Plutarco contrasta esta actitud con la de Anaxágoras, quien, dedicado a la contemplación filosófica, abandonó su patrimonio sin preocuparse por él. El filósofo especulativo puede despreocuparse de lo material, claro está, pero el político necesita ordenarlo, porque la virtud pública exige recursos y estabilidad. Pericles incluso socorría a los pobres con su propio dinero. Luego aparece nos cuenta Plutarco una anécdota muy conmovedora. Se cuenta que Anaxágoras, ya anciano y sintiéndose descuidado por Pericles, se cubrió con su manto dispuesto a dejarse morir. Cuando Pericles lo supo, acudió alarmado, rogándole que no lo hiciera, diciéndole que su pérdida sería más grande y más grave para él que para el propio filósofo, porque dependía de su consejo. Y Anaxágoras respondió con una frase. Le dijo: los que necesitan una lámpara le echan aceite. Es decir, si quieres que la luz siga iluminando, debes cuidarla. Debes cuidarla. Por otro lado, los lacedemonios, es decir, los espartanos, empezaban a desconfiar del crecimiento del poder ateniense. Atenas tenía flota, dinero, aliados, prestigio, y Esparta veía con inquietud cómo su rival se volvía cada vez más fuerte. Entonces Pericles hace algo audaz. Propone convocar a todos los griegos de Europa y Asia a un gran congreso en Atenas. ¿Para qué? Para tres cosas principales: reconstruir los templos griegos incendiados por los persas durante las guerras médicas, cumplir sacrificios y votos religiosos pendientes por la salvación de Grecia, y establecer garantías de navegación segura y paz común entre los griegos. Es decir, un proyecto religioso, político y diplomático. Entonces, reunir a todas las ciudades griegas en una asamblea panhelénica era algo absolutamente difícil. Más encima bajo la proactividad ateniense. Y para organizarlo, entonces, envió 20 ciudadanos mayores de 50 años, que fueran hombres de prestigio, divididos en grupos que recorrieron prácticamente todo el mundo griego: Asia Menor, las islas, el Helesponto, que es la zona estrecha que conecta el mar Egeo con el mar Negro, Tracia, Beocia, Fócide, el Peloponeso, Tesalia, Eubea y muchas regiones más. Era un esfuerzo diplomático pero gigantesco. Pero finalmente fracasó. Las ciudades no acudieron. Según la tradición, Esparta se opuso desde el principio y la idea fue mal recibida, especialmente en el Peloponeso, región donde Esparta tenía gran influencia. ¿Y por qué Esparta se opondría? Porque si el congreso se celebraba en Atenas, Atenas aparecía como líder de toda Grecia, se iba a consolidar su papel, se transformaría en árbitro religioso y político del mundo griego. Y para Esparta eso era inaceptable. Entonces, aunque el proyecto tenía apariencia de unidad y paz, en el fondo implicaba una afirmación simbólica al liderazgo de Pericles. Plutarco dice que lo cuenta para que se vea la grandeza del pensamiento de Pericles. ¿Pero por qué grandeza? Porque pensaba en términos panhelénicos. O sea, no pensaba solamente en la ciudad, era toda Grecia la que tenía pensada. Entonces él intentó elevar el horizonte político del pueblo ateniense hacia algo más amplio, más ambicioso, si ustedes quieren. Pero el problema es que esto no se realizó. Sin embargo, en el área militar tenía gran reputación, pero no por ser temerario ni por buscar combates, era por la seguridad con que comprendía las campañas. No le gustaban las batallas dudosas, no arriesgaba por gloria, no imitaba a generales que por audacia imprudente habían conseguido fama brillante. O sea, evitar riesgos innecesarios. Por eso repetía algo que parece exagerado, pero revela su mentalidad. Mientras dependiera de él, los ciudadanos serían inmortales. ¿Y qué quería decir con eso? No que nadie moriría nunca, sino que no los expondría irresponsablemente. Tólmides, hijo de Ptolomeo, era un general prestigioso con buena suerte previa en la guerra. Animado por su fama, decidió invadir Beocia en un momento poco oportuno. Logró entusiasmar a jóvenes valientes, unos 1000 sin contar otras fuerzas para que lo acompañaran. Pericles intentó frenarlo en la asamblea pública y allí pronunció una frase que se hizo célebre. Dijo: si no crees a Pericles, el modo de no errar es esperar el consejero más sabio, que es el tiempo. La verdad es que Tólmides no le hizo mucho caso,
Pero cuando se enteraron de que Tólmides había muerto, vencido en la batalla junto a Coronea, y que también habían muerto muchos de aquella excelente juventud, este suceso le dio más benevolencia y gloria a Pericles como a un hombre prudente y amante de los conciudadanos. Pero no solamente hay prudencia militar, sino que hay también éxito. El Quersoneso es la península que hoy conocemos como Galípoli, situado junto al estrecho del Helesponto, el actual Dardanelos, paso estratégico entre el mar Egeo y el mar Negro. Controlar esa zona era fundamental para el comercio y el abastecimiento de grano. Pericles llevó allí 1000 colonos atenienses. Era una colonización absolutamente estratégica porque la idea era reforzar la presencia griega en un punto vulnerable. Además fortificó el istmo, que es la parte angosta de la península, con murallas de un mar al otro, y con eso convirtió el territorio en una especie de fortaleza natural. ¿Y para qué? Porque los tracios, pueblos no griegos que habitaban la región, hacían incursiones constantes. También había piratería. La zona vivía en guerra casi permanente, y con esas fortificaciones protegió a las ciudades griegas, redujo los ataques y estabilizó una región clave para Atenas. Plutarco menciona otra expedición impresionante que fue la del Peloponeso. Pericles zarpó con 100 galeras desde Pegas, que era el puerto de Mégara, una flota de 100 trirremes que era una especie, digamos, para amedrentar a los demás, una demostración de poder naval. Y no se limitó a atacar ciudades costeras, avanzó hacia el interior con la tripulación de los barcos y forzó a varias ciudades a encerrarse dentro de sus murallas por miedo. En Nemea, los de Sición intentaron tenderle una emboscada. Pericles los derrotó completamente y levantó un trofeo. El trofeo, es un monumento con armas capturadas, erigido en el lugar de la victoria. Luego pasó a Acaya, territorio aliado. Allí tomó soldados para reforzar la flota y cruzó el río Aqueloo hacia esa región llamada Acarnania. Cercó a los eníadas dentro de sus murallas, devastó el territorio y regresó a Atenas. Entonces ya Pericles aquí ya era un hombre absolutamente completo. Sabía cuándo atacar, pero elegía bien el momento. Sabía cuándo arriesgar, pero minimizaba el peligro. O sea, era un hombre absolutamente completo. Literalmente, dice Plutarco, ni siquiera los accidentes propios de la fortuna dañaron a quienes militaron con él. Plutarco nos dice que en una de sus expediciones navega al Ponto, es decir, al Mar Negro. Esta región era crucial para Atenas porque de allí provenía gran parte del trigo que alimentaba la ciudad, y controlar esa ruta significaba asegurar una supervivencia económica importante. Va con una armada considerable y perfectamente equipada. Atenas podía proyectar poder muy lejos de su territorio. En las ciudades griegas del Ponto, Pericles se comporta con moderación y humanidad. No actúa como un conquistador brutal ni nada parecido. Pero sí muestra ante los no griegos o los bárbaros una fuerza deliberada. Quiere que vean que los atenienses navegan donde desean y dominan el mar. O sea, una hegemonía naval pura. En Sinope, ciudad del Mar Negro, interviene directamente en la política local. Allí gobernaba un tirano llamado Timesileón. Pericles deja 13 naves bajo el mando de Lámaco para ayudar a derrocarlo. Después de expulsar al tirano y sus partidarios, decreta que se envíen 600 voluntarios atenienses para instalarse allí y repartirse las propiedades confiscadas. Eso es una cleruquía, es decir, una colonia ateniense establecida en territorio aliado o sometido que asegura influencia directa sin destruir la ciudad original. Hasta aquí entonces siempre una expansión estratégica, pero también un control calculado. Plutarco dice que Pericles no apoyaba ciertas ambiciones desmesuradas que empezaban a circular en Atenas. Muchos ciudadanos embriagados por el éxito y el poder naval soñaban con reconquistar Egipto, con atacar el poder del gran rey persa por mar, lanzarse a la conquista de Sicilia, incluso pensar en Etruria y en Cartago. Sicilia en particular comenzaba a fascinar a los atenienses. Más adelante, Alcibíades encenderá esa ambición hasta llevar
a la famosa expedición siciliana que terminará en un desastre increíble. Plutarco deja claro algo fundamental. Pericles expandía el poder de Atenas, sí, pero con límites, nada desmedido. No se dejaba arrastrar por la euforia colectiva, y no había que confundir tampoco hegemonía con conquista ilimitada. Mientras otros soñaban con dominar medio mundo, él se mantenía dentro de un cálculo racional de poder. Y ahí se hace la diferencia con Alcibíades, porque la generación posterior, justamente con Alcibíades, será mucho más temeraria, y esa diferencia marca el acento que ponía Pericles en el destino de Atenas. Plutarco nos dice entonces que Pericles era de Atenas, no quería aventuras lejanas, su prioridad era conservar lo que ya dominaban y mantener a raya a los lacedemonios. Para él el gran logro no era conquistar más territorios, era la hegemonía de Atenas, pero sin perderla frente a Esparta. Y más adelante se comienza a producir un conflicto. Este conflicto se le llamó la Guerra Sagrada. El conflicto giraba en torno al control del santuario de Delfos, que es uno de los centros religiosos más importantes de toda Grecia, como ustedes pueden saber. Tener influencia allí era una cuestión religiosa, política, simbólica, de todo. Y los focenses habían controlado el templo. Esparta intervino militarmente y los entregó a los delfios. Con esto los lacedemonios buscaban afirmarse como defensores del orden tradicional y ganar prestigio religioso. Pero apenas se retiraron los espartanos, Pericles marchó con tropas y devolvió el control a los focenses. Y esto, como podrán saber, le cayó muy mal a Esparta, porque así impedía que Esparta se consolidara como un árbitro moral del mundo griego al no estar en Delfos. Entonces le ganaba a Pericles de forma religiosa, política. Pero hay un detalle: los espartanos habían obtenido de Delfos el privilegio de la promanteia, es decir, la precedencia en la consulta al oráculo. Y eso significaba poder preguntar primero a Apolo en ceremonias oficiales. Lo grabaron en la frente de un lobo de bronce que había allí. Cuando Pericles restituye a los focenses, logra que ese privilegio se conceda a los atenienses. Y entonces esto lo manda a grabar Pericles en el mismo lobo, pero en el lado derecho. Por lo tanto, no destruye lo que hizo Esparta, no borra la inscripción, pero se pone ahí también. O sea, no son los únicos que tienen autoridad. Pero con todo este poderío, con toda esta demostración de prudencia, no cesaban las rebeliones. Se rebelaron los eubeos. Eubea era vital para Atenas, estaba enfrente al Ática y era clave para el abastecimiento. Y Pericles marcha ya con tropas para sofocar la rebelión. Pero casi de inmediato surge una noticia más grave. Mégara también se subleva, y peor aún, un ejército espartano invade las fronteras del Ática. El ejército lo manda Plistonacte, rey de Esparta. Y entonces aquí venimos con un riesgo enorme, porque Atenas tiene tropas fuera, en Eubea, y el enemigo está dentro del territorio. Y Esparta tiene soldados experimentados, o sea, esto puede ser una batalla desastrosa. Pericles vuelve rápidamente desde Eubea, pero no acepta el combate. En vez de enfrentarse en batalla, decide sobornar. Plistonacte era joven. El hombre de mayor influencia a su lado era Cleandrides, que era asesor enviado por los éforos para guiarlo. Pericles entra en contacto secreto con él y le ofrece dinero, y Cleandrides acepta. Gracias a sus consejos, el ejército peloponesio se retira del Ática sin combatir. Entonces así nos evitamos la guerra, no arriesgamos a los ciudadanos y ganamos tiempo para estabilizar la situación. Pero en Esparta el asunto no quedó ahí. Cuando el ejército regresó, multaron al rey Plistonacte con una suma tan grande que no pudo pagarla. Tuvo que exiliarse. Cleandrides huyó y fue condenado a muerte. Plutarco nos dice que Cleandrides era padre de Gilipo, el general espartano que años después derrotaría a los atenienses en Sicilia.
Es casi una ironía, ¿no? O sea, el hijo del hombre sobornado será el verdugo de Atenas más adelante. Ajá. Y con todas estas guerras, todos estos movimientos, ¿cómo era el gasto militar? ¿Cómo eran las cuentas militares? Bueno, Plutarco dice que Pericles registró en las cuentas militares un gasto de 10 talentos, en lo que se tuvo por conveniente. El pueblo aceptó la partida sin investigar ni exigir explicaciones. 10 talentos en todo caso era una suma enorme. Un talento equivalía aproximadamente a 6.000 dracmas. Estamos hablando de decenas de miles de jornadas de salario, o sea, no era un gasto menor en absoluto. Ahora, el pueblo confiaba en él. Su reputación era incorruptible, o sea, sabían que actuaba en beneficio de la ciudad. Sin embargo, hay otra versión que nos menciona Teofrasto, que afirma que cada año Pericles enviaba 10 talentos a Esparta para sobornar a quienes tenían poder allí. ¿Con qué afán? No comprar la paz definitiva, sino que comprar tiempo. Plutarco lo formula con una precisión, dice, no compraba la paz, sino el tiempo necesario para prepararse para la guerra con ventaja. Pericles sabía que la guerra con Esparta era probable, incluso inevitable, pero quería que Atenas la enfrentara en el momento más favorable, con murallas, con flota, con recursos, con aliados. Si el dinero podía retrasar el conflicto, era una inversión. Después de esta maniobra financiera, vuelve a actuar militarmente. Regresa a Eubea con 50 galeras y 5.000 hombres. Somete las ciudades rebeldes, expulsa de Calcis a los hipóbotas, que era la aristocracia local, y en Estica expulsa a todos los habitantes sustituyéndolos por colonos atenienses. ¿Y por qué tanta dureza? Porque habían capturado una nave ateniense y matado a todos los tripulantes. Entonces, esto era un crimen gravísimo. Y Pericles fue implacable. Después de los conflictos anteriores se firma una paz entre Atenas y Esparta. Una tregua en realidad. Una tregua de 30 años, la llamada Paz de los 30 años. Con eso, en teoría, se estabiliza la relación entre las dos grandes potencias griegas. En ese escenario, Pericles impulsa una expedición naval contra Samos. ¿Por qué? Porque los samios estaban en guerra con Mileto y desobedecieron la orden ateniense de cesar el conflicto. Como miembros de la liga encabezada por Atenas, estaban obligados a someterse al arbitraje ateniense. Pero aquí Plutarco introduce un rumor. Y se decía que Pericles actuó contra Samos por complacer a Aspasia. ¿Por qué? Porque Aspasia era de Mileto. Si Mileto estaba en guerra con Samos, intervenir contra Samos podría interpretarse como una forma de favorecer a la ciudad de origen de ella. Plutarco no afirma que esa fuera la verdadera causa en todo caso, simplemente dice que ya que circula esa versión, conviene explicar quién fue Aspasia. Y entonces abre un relato, y nos dice que Aspasia era Milesia, hija de Axíoco. Tenía fama de mujer culta, inteligente y con gran capacidad política. Plutarco la compara con Targelia, una figura anterior que mediante su belleza y sagacidad influyó sobre hombres poderosos para inclinarlos hacia el bando persa, es decir, una mujer que ejercía influencia política directa a través de sus relaciones con hombres influyentes. Y sobre Aspasia también circulaban versiones. Algunos decían que dominaba a los hombres más poderosos del gobierno, se afirmaba que Sócrates y otros hombres ilustres frecuentaban su casa, incluso que algunos llegaban a sus esposas para escucharla hablar. Considerando que las mujeres atenienses respetables normalmente no participaban en la vida pública, eso era extraordinario. Pero su posición era ambigua. Plutarco menciona que vivía manteniendo esclavas para prostitución, lo que sugiere que era una hetaira, es decir, una mujer educada que acompañaba a hombres influyentes y participaba en círculos intelectuales, pero fuera del modelo tradicional de esposa ateniense. Y se imaginarán ustedes que los comediantes la atacaron sin piedad. La llamaban nueva ónfale, es decir, mujer que domina a un héroe. Deyanira le decían, era, e incluso la insultaban abiertamente. También se insinuaba que Pericles tuvo con ella un hijo ilegítimo. Uno se podría preguntar, bueno, ¿fue un amante? ¿Fue consejera? ¿O realmente una exageración? Plutarco la verdad es que no toma una postura tajante. Dice que lo más probable es que la relación de Pericles con ella fuera amorosa. Pericles estaba casado con una mujer de buena familia y tuvo hijos legítimos, que fueron Jántipo y Páralo. Pero más tarde se separó de ella con consentimiento mutuo y se unió a Aspasia, a quien trató con gran afecto. Plutarco incluso menciona que la besaba al salir
y al volver de la plaza pública, gesto poco común en el mundo griego. Entonces pareciera ser que había una relación más profunda que simple conveniencia política. Ahora bien, una concubina favorita de Ciro el joven recibió el nombre de Aspasia. Entonces, podría ser que también haya alcanzado fama internacional por ese nombre también. Vamos entonces a la serie de sucesos que llevaron a Pericles a combatir, a enfrentarse a una guerra con Samos, ¿ya? Se decía que Pericles impulsó esta guerra para favorecer a Mileto, que era la ciudad natal de Aspasia. Pero Plutarco presenta los hechos políticos reales, o sea, Miletos y Samos estaban en guerra por el control de Priene. Como ambas pertenecían a la órbita ateniense, Atenas exigió que suspendieran el conflicto y se sometieran a arbitraje. Los samios se negaron, y eso fue sumamente grave. Dentro del imperio ateniense, desobedecer una orden directa equivalía a desafiar la autoridad central. Pericles interviene militarmente, derriba la oligarquía que gobernaba Samos, establece una democracia favorable a Atenas, toma 50 principales y 50 jóvenes como rehenes, los envía a Lemnos para asegurar la sumisión. Se dice que cada rehén ofreció un talento para evitar ser enviado. Y también que muchos oligarcas ofrecieron dinero para impedir la instauración de la democracia. Además, el sátrapa persa llamado Pisutnes, amigo de los samios, ofreció 10.000 áureos a Pericles para proteger la ciudad. Pero Pericles no aceptó nada. En un capítulo anterior había usado dinero estratégicamente contra Esparta, ¿se acuerdan? Pero aquí rechazó todos los sobornos personales. Cumple lo que había decidido, impone democracia y vuelve a Atenas. Pero el asunto no termina ahí porque los samios se rebelan de nuevo. Pisutnes interviene y roba, o más bien libera a los rehenes y apoya la resistencia. Samos se rearma y se prepara seriamente para la guerra. Una guerra abierta. Pericles regresa con la flota y se libra una gran batalla naval cerca de la isla de Tracia. ¿Y cuál es el resultado? Pericles vence. Destruye 70 naves enemigas. De ellas 20 transportaban tropas. Así que así termina la guerra con Samos, pero Plutarco nos señala que esto es solamente un ensayo para lo que se viene después. Y de hecho, los samios aún no han sido derrotados del todo. No se rinden, están debilitados. Hacen salidas, combaten al pie de las murallas, no están abatidos. Luego llegan refuerzos atenienses y la ciudad queda completamente bloqueada. Todo parece bajo control, pero entonces ocurre algo. Pericles toma 70 galeras y sale al mar exterior. ¿Por qué? La versión más aceptada dice que venían naves fenicias en ayuda de Samos, posiblemente apoyadas por Persia, y quería interceptarlas lejos de la isla. Otra versión, que Plutarco considera más, o más bien poco verosímil, dice que iba hacia Chipre. Sea cual sea la razón, el resultado es el siguiente: su ausencia dejó debilitado el cerco. Y ahí aparece una figura importante que es Meliso Itágenes. Este Meliso no era solo general, de hecho era un filósofo, estaba asociado con la escuela eleática, y aprovecha la oportunidad. Ve que quedan pocas naves atenienses o que los jefes no tienen experiencia suficiente, y entonces, convencido de que el momento es favorable, persuade a los samios a atacar. Y el resultado es el siguiente: los samios vencen, capturan prisioneros, hundieron varias naves atenienses, recuperan el control del mar, se abastecen de recursos que antes no tenían. O sea, le dieron justo en el centro del prestigio ateniense. Aristóteles incluso afirma que Pericles ya había sido vencido antes por Meliso en otro combate naval. Entonces esto no fue un paseo triunfal simplemente. Los samios, en represalia, marcan a los prisioneros atenienses con lechuzas en la frente. La lechuza era un símbolo de Atenas. Y claro, esto lo hacían porque antes los atenienses habían marcado a los prisioneros samios con una samena. ¿Qué era la samena? Era un tipo de nave samia con proa en forma de hocico de cerdo, ancha y de gran vientre, inventada por el tirano Polícrates. Entonces Atenas había marcado a los samios con el símbolo de su nave, y ahora Samos responde marcando a los atenienses con el símbolo de Atenas. O sea, no había aquí solamente una guerra de armas, era también de símbolos.
Plutarco nos menciona que Aristófanes había aludido a estos errores, irónicamente, dice, es la gente de Samos muy letrada, probablemente usando el juego de palabras con las marcas, o sea, letras grabadas en la frente, por eso le decía Aristófanes en modo de burla, gente letrada. Uh-huh. Entonces hasta ahora parece que Pericles no es tan infalible ni invencible. Pericles, al enterarse de esto, al enterarse de la derrota ateniense, vuelve inmediatamente, enfrenta a Meliso, lo vence y retoma el control. Pero no quiere tomar la ciudad a sangre y fuego. Prefiere un asedio prolongado, un desgaste económico, una presión constante y evitar pérdidas innecesarias de ciudadanos atenienses. O sea, Pericles valora la vida de los conciudadanos y evita combates temerarios. Sin embargo, surge un problema interno. Los atenienses se impacientan. El ejército quiere acción, quiere batalla, no quieren demorar más esto. Entonces Pericles introduce una medida curiosa. Divide el ejército en 8 partes y los somete a sorteo. A quienes les toca la haba blanca, descansan. Y los demás combaten. Así, reducía el agotamiento, mantenía la disciplina, distribuía el riesgo y contiene el ardor excesivo, nos dice Plutarco. Incluso también nos dice que de aquí provendría la expresión de llamar día blanco a un día feliz o de descanso. Luego aparece otra cuestión interesante, el uso de máquinas de asedio. Éforo afirma que Pericles utilizó máquinas de guerra, lo cual sería una innovación notable para la época. Y en ese contexto se menciona a Artemón, el ingeniero apodado Periforeto. ¿Por qué ese apodo? Porque era cojo y se hacía transportar en litera allí donde se construían las máquinas. Plutarco nos dice que Heráclides Póntico sostiene que el apodo ya existía antes y cita a Anacreonte como prueba. Es decir, la fama del ingeniero no necesariamente surgió en la guerra de Samos. Además se cuenta que Artemón era extremadamente temeroso, de vida cómoda, siempre protegido por un escudo de bronce sostenido sobre su cabeza, transportado en una camilla casi al ras del suelo para evitar peligros. O sea, si se ponen a pensar, es un hombre que diseña máquinas de guerra pero que teme cualquier riesgo personal, ¿no? Finalmente Pericles gana la guerra, pero gana por disciplina, por organización, ¿ya? Control del desgaste. Este método entonces era muy característico de Pericles y lo va a seguir usando. Después de 9 meses de sitio, Samos se rinde finalmente. Pericles derriba las murallas, confisca la flota, impone fuertes contribuciones, exige parte del pago inmediato y fija plazos para el resto con entrega de rehenes. Es una derrota severa, pero no una aniquilación total. Luego Plutarco nos habla de una cuestión dura aquí con Pericles. Duris de Samos, historiador local y claramente hostil a Atenas, acusa a Pericles de extrema brutalidad. Dice que los jefes samios fueron atacados durante días y luego ejecutados a golpes, dejando los cadáveres ahí sin sepultura. Pero Plutarco es escéptico. Observa que Tucídides no menciona tal crueldad, Éforo tampoco, ni tampoco Aristóteles, y concluye que Duris, movido por el patriotismo o resentimiento, probablemente exageró. Después del triunfo, Pericles vuelve a Atenas y celebra solemnes exequias por los muertos. Pronuncia la elegía fúnebre pública, que es el discurso oficial ante las tumbas de los caídos, y recibe gran aplauso. Las mujeres lo coronan y lo celebran como un atleta vencedor. El Pínice, recordemos que era la hermana de Simón, se acerca a Pericles y le reprocha algo. Y le dice, no has vencido a fenicios ni a persas, sino que has destruido una ciudad aliada y de nuestro mismo origen. Y Pericles responde con serenidad y cita un verso de Arquíloco. Ya estás vieja para usar ungüentos, le dice. ¿Y por qué le dice esto el Pínice? Porque ciertamente para el Pínice esto no era una victoria gloriosa,
no era gloriosa como la de su hermano Simón contra los persas. ¿Mm? Entonces le dice básicamente Plutarco, eso que dice suena más a reproche emocional que a juicio político serio, cuando le dice ya estás vieja para usar ungüentos, o sea, ya no estás en edad de preocuparte por esas cosas, le dice Pericles. Después de la guerra, según John, Pericles estaba orgulloso, se comparaba con Agamenón, porque Agamenón necesitó 10 años para tomar Troya, él necesitó 9 meses para someter a la más poderosa de las ciudades jonias. Pero, y ese orgullo no estaba, digamos, injustificado, porque la guerra fue peligrosa. Según Tucídides, estuvo cerca de que Samos arrebatara a Atenas el dominio del mar, o sea, la hegemonía total. Y que haya ganado con toda esta tensión, la verdad es que lo pone en un muy buen lugar a Pericles. Ahora comienza una nueva fase también en la historia de Pericles. Todo empieza con Corcira, que es la actual Corfú. Corcira estaba en guerra con Corinto, y Corinto era aliado importante de Esparta. Pericles convence al pueblo ateniense de ayudar a Corcira. ¿Por qué? Porque Corcira tenía una flota poderosa. Si Atenas se adelantaba y aseguraba su alianza, impediría que esa fuerza naval se sumara al bloque peloponesio. Entonces, se toma una decisión. No se espera a que Esparta se declare formalmente enemiga, se anticipa. Pero el modo en que organiza el auxilio es político. Entrega el mando a Lacedemonio, hijo de Simón. Y el nombre ya nos dice mucho, o sea, Lacedemonio ustedes saben que es espartano. La familia de Simón era conocida por su simpatía en todo caso hacia Esparta. Y Pericles le da solo 10 naves. ¿Y por qué tan pocas? Plutarco nos dice que hay una intención política. Si Lacedemonio fracasaba, quedaría todavía más sospechoso del laconismo, es decir, simpatía por Esparta. Es decir, Pericles lo pone en una situación difícil, le da pocos medios, lo envía casi sin entusiasmo, y si no logra algo notable, se refuerza la desconfianza contra su familia. Entonces, después, como el envío fue insuficiente y generó críticas, Atenas manda más naves, pero llegan después del combate. Sin embargo, el daño ya está hecho. Corinto queda profundamente irritada con Atenas, y entonces se acumulan las quejas contra Atenas en Esparta. Corinto por Corcira, Mégara porque Atenas la había excluido de todos los mercados y puertos del imperio, el famoso decreto megárico. Egina, que se queja en secreto. Potidea, colonia de Corinto pero sometida a Atenas, que se rebela y es sitiada. Todo se va acumulando. Esparta aún no quiere guerra inmediata. El rey Arquídamo intenta moderar las tensiones, se envían embajadores, se ponen a negociar, pero los espartanos exigen que Atenas derogue el decreto contra Mégara, es decir, que levante el bloqueo económico. Y ahí aparece Pericles. Plutarco dice que si Atenas hubiese revocado el decreto contra Mégara, probablemente la guerra se habría evitado. Pero Pericles se pone firme, se mantiene obstinado, no cede. Y por eso muchos lo señalaron como el principal causante de la guerra. Y ese momento fue decisivo porque ahí se ve que esta cuestión no es solamente de guerras, es de decisiones concretas. El decreto megárico fue una presión económica muy dura. Y Pericles siempre lo sostuvo como principio. Entonces, claro, podríamos verlo de dos maneras esto. Por un lado está la firmeza estratégica, o sea, ceder habría sido reconocer supremacía espartana. Pero rigidez también podría haber sido un gasto menor, o sea, pudo haberse evitado décadas de guerra. Entonces, se empieza a ver con una cierta sospecha a Pericles de si está llevando bien el manto o se está tomando buenas decisiones, si es sensato Pericles. Los embajadores llegan a Atenas y exigen que se derogue el famoso decreto contra Mégara. Pericles le responde de frente que no puede retirar el decreto porque una ley prohíbe quitar la tabla donde está escrito. Entonces uno de los embajadores, Poliacles, le dice a Pericles en su cara, le dice, no quites la tabla, vuélvela hacia adentro.
Es decir, no la borres, simplemente dale la vuelta y deja de aplicarla. Y aunque la respuesta fue ingeniosa, causó gracia, pero Pericles no cedió. Parece que Pericles, nos dice Plutarco, tenía enemistad particular con los megarenses. Sin embargo, públicamente la causa fue otra. Se acusó a Mégara de haber talado una parte de una selva sagrada, y eso era una ofensa religiosa grave en el mundo griego. Pericles entonces envía un heraldo para acusarlos formalmente ante ellos y ante Esparta. El tono del decreto parece, según Plutarco, justo y moderado, pero ocurre algo que lo cambia todo. Se dice que el heraldo Antemócrito murió a manos de los megarenses. En respuesta se dicta un nuevo decreto, mucho más duro. La enemistad sería irreconciliable. No se podría ni siquiera tratar de reconciliación. Cualquier megarense que entrara en el Ática sería ejecutado. Los generales jurarían devastar el territorio de Mégaran 2 veces al año. Antemócrito sería enterrado solemnemente junto a las puertas del Dípilo. Aquí ya no podemos hablar de diplomacia, aquí estamos hablando de una hostilidad, ¿no es cierto? Los megarenses niegan haber matado al heraldo y responden propagandísticamente. Acusan a Aspasia y a Pericles. Se apoyan en la comedia de Aristófanes, en los Acarnienses, donde se ridiculiza el origen del conflicto diciendo en tono burlesco que todo empezó por el robo de prostitutas. Aristófanes caricaturiza el conflicto diciendo que los atenienses borrachos raptaron a una prostituta megarense y, en represalia, los megarenses raptaron otra asociada a Aspasia. O sea, todo se vuelve un tremendo chisme, escandaloso. Plutarco, de hecho, para mostrar cómo la opinión mezclaba la política, la propaganda, el humor, decía que, bueno, detrás de todo eso hay una verdad. El decreto megárico era una presión económica insoportable. Esparta lo consideró humillante para su aliado, y Pericles se negó a retroceder. Entonces, ese es el núcleo del problema. Si Atenas cedía, demostraba debilidad ante Esparta. Si no cedía, la guerra era casi inevitable. Y Pericles, como sabemos, eligió no ceder. La hegemonía no se negocia bajo amenaza. Luego de esto se produce la guerra del Peloponeso. La verdad es que Plutarco nos dice que es difícil determinar la causa exacta de la guerra del Peloponeso. Sin embargo, casi todos coinciden en algo. Pericles fue quien impidió revocar el decreto contra Mégara y por eso muchos lo consideraron responsable del conflicto. Pero hay otras explicaciones posibles. Hay 3, dice Plutarco. La más favorable a Pericles. Esa es la primera. Según esta interpretación, su negativa se dio a grandeza de ánimo y firmeza política. Pericles pensaba que la exigencia de Esparta era en realidad una prueba. Querían ver si Atenas cedía. Si Atenas revocaba el decreto, parecería que había actuado bajo presión y eso mostraría debilidad. En otras palabras, Pericles creía que ceder en algo, minúsculo, pequeño, abriría la puerta a nuevas exigencias espartanas. La segunda explicación es menos noble. Algunos decían que Pericles actuó por orgullo y espíritu de contradicción, porque quería demostrar su poder político y porque despreciaba a los espartanos. Y Plutarco menciona una tercera versión, que es la más desfavorable para Pericles y que según él tiene muchos testimonios. Esta versión conecta con la guerra y con un escándalo político en Atenas relacionado con el escultor Fidias, el gran artista que había hecho la estatua de Atenea en el Partenón. Fidias era amigo cercano de Pericles y gozaba de gran influencia gracias a esa amistad. Y eso despertó envidia y odio político. Los enemigos de Pericles decidieron atacar indirectamente. No lo acusaron a él, sino que a Fidias. Sobornaron a un ayudante de Fidias llamado Menón, quien se presentó públicamente como suplicante pidiendo protección para denunciar a su jefe. El pueblo aceptó escucharlo y comenzó un proceso contra Fidias. Primero lo acusaron de robar oro de la estatua de Atenea, pero esa acusación fracasó. Pericles había sido prudente, el oro de la estatua se había colocado de modo desmontable, de manera que podía pesarse. Cuando se retiró el oro y se comprobó su peso, se vio que no faltaba nada. Entonces los enemigos cambiaron la acusación, atacaron a Fidias por impiedad. En el escudo de la estatua de Atenea, donde había
representado la batalla entre griegos y amazonas, Fidias había incluido su propio retrato, como un anciano calvo levantando una piedra, y también un retrato de Pericles luchando contra una amazona. Y eso fue interpretado como soberbia y también sacrilegio, pues. Porque un artista había colocado su propia imagen y la de un político en una obra dedicada a la diosa. Fidias fue encarcelado y murió en prisión. Según algunos, por enfermedad, y según otros, por veneno, lo que habría sido parte de una maniobra política para crear sospechas contra Pericles. En cuanto al denunciante, que fue Menón, el pueblo lo protegió. Se le concedió inmunidad para que nadie pudiera castigarlo por haber denunciado a su jefe. La insinuación de Plutarco es muy interesante porque algunos pensaban que Pericles endureció su postura frente a Esparta y permitió que el conflicto escalara porque estaba políticamente presionado en Atenas. La guerra podía cambiar el clima político interno y distraer al pueblo de las acusaciones contra su círculo. Pero no es seguro que esto sea verdad. No es seguro que esto sea verdad. Pero hay que poner atención en algo. La política ateniense estaba llena de rivalidades personales, procesos judiciales, ataques, pero que no eran directos. O sea, detrás de una guerra gigantesca había intriga interna, envidia, luchas por el poder dentro de Atenas. Otro caso indirecto es el de Aspasia, porque los enemigos de Pericles no lo atacaban directamente, lo atacaban a través de sus amigos. Y Aspasia, recordemos que era su compañera, fue acusada de irreligión. El acusador fue el poeta cómico Hermipo. Además de la acusación religiosa, la atacaba diciendo que recibía en su casa mujeres libres que buscaban a Pericles con fines inmorales. O sea, querían hacer un tremendo escándalo a la figura de Pericles por medio de Aspasia. Luego aparece otra medida política, que es que un personaje llamado Diópites propuso un decreto que ordenaba denunciar a quienes no creyeran en los dioses o enseñaran teorías sobre fenómenos celestes. Y claro que esto iba dirigido contra ¿quién? ¿Quién era el maestro de Pericles? Anaxágora. Si pusimos atención, es Anaxágora el maestro de Pericles. ¿Ah? Y acuérdense que él enseñaba explicaciones del universo que eran naturales, que el sol era una masa ardiente, que no era una divinidad. Entonces acusar a Anaxágora era otra forma de atacar al círculo intelectual de Pericles. Y las acusaciones siguieron aumentando. El pueblo, ya predispuesto por estas sospechas, aprobó un decreto para que Pericles rindiera cuenta de los fondos públicos que había administrado. Se proponía que el juicio se hiciera ante los pritanos y que los jueces votaran públicamente. Luego otro político, que fue Agnón, modificó el procedimiento. El caso sería juzgado por 1500 jueces, quienes decidirían si se trataba de robo, soborno o daño al Estado. Es decir, el prestigioso líder entonces estaba amenazado por procesos judiciales. Pericles logró salvar a Aspasia. Según el testimonio de Esquines, durante el juicio lloró ante los jueces y suplicó por ella, lo cual es una escena sorprendente porque Pericles era famosísimo. ¿Por qué? Por aquello que Plutarco tanto destacaba en sus muralias. Acuérdense que ya hemos visto todas las muralias, bueno, no todas, pero la gran mayoría, y nosotros sabemos que para Plutarco la virtud era el autocontrol. Y Pericles aquí, por cierto, que no estaba haciendo para nada teniendo el autocontrol y ser virtuoso. En cuanto a Anaxágoras, Pericles prefirió evitar el riesgo y lo ayudó a abandonar Atenas antes de que el proceso avanzara. Pero el clima político seguía siendo peligroso. La condena y muerte de Fidias había debilitado el prestigio de Pericles. Entonces, estaba en una situación muy muy difícil. Plutarco nos dice que algunos decían que Pericles impulsó la guerra contra Esparta para cambiar el clima político. La idea era que en momentos de peligro y guerra el pueblo volviera a confiar en su liderazgo y olvidara las acusaciones. Según esta interpretación, Pericles sabía que en tiempos de crisis grave la ciudad inevitablemente confiaría el poder al estratega más capaz y eso protegería de sus enemigos. Sin embargo, Plutarco nos dice otra cosa. Dice que la verdadera causa en realidad es absolutamente oscura. Es difícil saber si Pericles realmente actuó por cálculo político o si simplemente defendió la posición de Atenas frente a Esparta. Y además también Plutarco deja abierta una pregunta.
y nos dice: ¿Pericles defendió el honor y la fuerza de Atenas o utilizó la guerra para salvar su propia situación política? No se sabe, dice Plutarco. Los espartanos sabían que Pericles era el principal defensor de la guerra y el líder más firme de Atenas. Por eso intentaron debilitarlo. Exigieron a los atenienses que expulsaran de la ciudad la abominación que pesaba sobre su familia. ¿Y a quién se referían? ¿Se referían a Pericles? En realidad, a una antigua maldición religiosa que es la miasma, asociada al linaje de los Alcmeónidas, familia de la cual descendía la madre de Pericles. O sea, estaban tratando de persuadirlos de forma religiosa. Si Pericles era expulsado, Atenas sería más dócil y aceptaría negociar. Pero la verdad es que el efecto fue el contrario a los que querían los espartanos. Los atenienses interpretaron que si los enemigos odiaban tanto a Pericles, era porque les resultaba peligroso, y eso aumentó su prestigio dentro de la ciudad. Luego comienza la invasión. El rey espartano Arquidamo entra en el Ática con un gran ejército de aliados peloponesios. Saquean entonces el territorio y avanzan hasta Carnas, cerca de Atenas. El plan era provocar a los atenienses. Pensaban que los atenienses, al ver sus campos destruidos, saldrían a luchar por rabia, pero Pericles tenía otra estrategia. Sabía que el ejército enemigo era enorme, alrededor de 60.000 hoplitas, entre Peloponesio y Beocios. Enfrentarlo en campo abierto sería sumamente peligroso. Entonces decide no combatir. En lugar de eso, ordena que la población del campo se refugie dentro de Atenas, fortifiquen la ciudad y mantengan el control del mar con la flota. Esta era la conocidísima, la famosísima estrategia defensiva de Pericles: evitar batallas terrestres y confiar en la superioridad naval ateniense. Y para convencer a los ciudadanos usaba un argumento. Decía: los árboles, si se cortan, vuelven a crecer, pero los hombres, si mueren, no pueden recuperarse. Claro, la tierra vuelve a producir, pero los ciudadanos muertos no pueden reemplazarse. Sin embargo, a pesar de esta estrategia señalada y, digamos, la población estaba furiosa. Veía sus campos destruidos y quería luchar. Pericles incluso evitó convocar la asamblea del pueblo porque temía que la presión popular obligara a tomar una decisión imprudente. Plutarco lo compara con un capitán de barco en medio de una tormenta. Después de preparar todo correctamente, no puede dejarse llevar por el miedo de los pasajeros. Entonces Pericles ignoró las amenazas, las súplicas, los gritos. Incluso sus propios amigos le pedían cambiar de estrategia. Además sufría ataques públicos. Las comedias de la época se burlaban de él en el teatro, llamándolo cobarde por no combatir. Y ahí aparece un nuevo personaje que es Cleón, quien empieza a ganar popularidad atacando a Pericles y fomentando la ira del pueblo. Cleón será después uno de los grandes demagogos de Atenas. Un poeta cómico, Hermipo, que ya lo hemos mencionado varias veces y que incluso se había ensañado contra Pericles, lo va a ridiculizar en versos diciendo que este habla mucho de guerra, pero tiene miedo de empuñar la espada. Pero pese a todos estos ataques que le hacen a Pericles, él se muestra firme, no se va a quebrar por aquellas burlas que le hacen. A pesar de esto, de las críticas, de los ataques, no va a cambiar su estrategia. Soporta en silencio los insultos y el odio del pueblo. Mientras los espartanos devastaban el campo del Ática, Pericles envía una flota de 100 naves al Peloponeso para atacar las costas enemigas. Pero él mismo no se embarca porque considera más importante quedarse en Atenas y dirigir la defensa de la ciudad. Es decir, tenemos un centro político y militar que es Atenas, está Pericles ahí, mantiene la situación bajo control hasta que los peloponesos se retiren. Además intenta calmar al pueblo que estaba sufriendo la guerra. Y empieza ahí a distribuir dinero entre la población, reparte tierras mediante sorteo. Y esto último lo hace porque expulsa a los habitantes de Égina, una isla que Atenas había sometido, y reparte esas tierras entre ciudadanos atenienses. Era una forma de compensar a quienes habían perdido sus campos en el Ática. También había otro tipo de consuelo, que
Los atenienses sabían que los enemigos también estaban sufriendo daños. Mientras los espartanos devastaban el Ática, la flota ateniense hacía lo mismo en el Peloponeso, saqueando aldeas, ciudades costeras. Incluso el propio Pericles invade y arrasa el territorio de Mégara. Por eso Plutarco dice lo siguiente: si todo hubiese seguido así, probablemente Atenas habría resistido y Esparta habría tenido que ceder, tal como Pericles lo había previsto. Pero entonces ocurre algo muy inesperado. Plutarco lo atribuye casi a un mal genio que se opuso a los cálculos humanos. Aparece la peste. Es la primera vez que se manifiesta y golpea especialmente a la población joven y fuerte, que era la parte más vigorosa de la ciudad. La situación comienza a volverse dramática. La gente no solo sufre físicamente, sino que también psicológicamente, y en medio del miedo y la desesperación buscan culpables. Y adivinen a quién van a culpar: a Pericles. Lo atacan como si fuera responsable de la enfermedad, igual que un enfermo enfurecido puede culpar al médico o al padre. Sus enemigos políticos aprovechan la situación y difunden una explicación. Dicen que la peste fue causada por la política de Pericles. Según ellos, al obligar a toda la población rural a refugiarse dentro de los muros de Atenas, había creado condiciones insalubres. Claro, demasiada gente apiñada, casas pequeñas, no había ventilación, tiendas improvisadas, etc. Antes, los campesinos vivían al aire libre en el campo, ahora están encerrados dentro de una ciudad, hacinados y sin espacio. En ese ambiente la enfermedad se propaga fácilmente. Por eso acusaban a Pericles de haber transformado la ciudad en una especie de corral lleno de gente, donde el contagio se extiende de manera veloz. Era un momento sumamente trágico para Pericles. Su estrategia militar era racional y probablemente correcta, pero un factor que nadie podía prever era la peste. Pericles entonces, con todo esto, trata de responder a la crisis. Para calmar al pueblo y golpear a los enemigos, organiza una gran expedición naval. 150 naves, gran número de infantería, caballería, una fuerza impresionante que reunió. Y esto de a poco devolvió la esperanza a los atenienses y también provocó temor entre los enemigos. Cuando todo estaba listo para zarpar y Pericles ya estaba a bordo de su galera, ocurrió algo que asustó a todos. De repente, se hizo un eclipse. El cielo se oscureció y muchos lo interpretaron como un presagio terrible. En la mentalidad griega, los fenómenos celestes solían considerarse señales divinas. El piloto del barco estaba muy asustado. Entonces Pericles hizo lo siguiente: tomó su capa y se la puso delante de los ojos al piloto, tapándole la vista. Luego le preguntó: ¿esto te parece algo terrible o un presagio? El piloto respondió que no. Entonces Pericles dijo: ¿en qué se diferencia esto de lo que ha pasado con el sol, si no en lo que causó aquella oscuridad es más grande que mi capa? O sea, lo que quiso decir Pericles es que la capa produce oscuridad cuando tapa la luz, y el eclipse ocurre cuando algo tapa el sol. Con esto quería mostrar que el fenómeno tenía una explicación natural, seguramente siguiendo los lineamientos de Anaxágoras, ¿no es cierto?, las enseñanzas de Anaxágoras, tratando de hacer ver que estas cuestiones divinas que ocurren más bien tienen una explicación más natural. Entonces, racionalmente, Pericles trata de convencer a su piloto y lo consigue. Después de zarpar, sin embargo, la expedición no tuvo grandes resultados. Solo intentó poner sitio a Epidauro y parecía que la ciudad iba a caer. Pero nuevamente apareció el mismo enemigo inesperado, la peste. O sea, la enfermedad llegó también a la flota, enfermó a los soldados, debilitó la expedición y contagió a otros cuando regresaban. La campaña quedó absolutamente arruinada. La situación política en Atenas se volvió explosiva. Y el pueblo estaba desesperado porque estaba la peste, las muertes, destrucción en el campo, en fin, la guerra. Pericles intentó consolarlos y animarlos, pero la gente ya no quería escuchar. Y finalmente el pueblo descargó su ira contra él. En la asamblea pública votaron quitarle el mando militar e imponerle una multa. Y la multa fue enorme. Según algunos autores, 15 talentos y según otros 50.
Piensen que un talento era una cantidad enorme de plata. Incluso 15 talentos era una suma ya gigantesca. Sobre qué empezó la acusación hay varias versiones. Algunos dicen que fue Cleón, otros que fue Simias, otros que fue Lacrátides. Pero lo más importante es el hecho político. O sea, Pericles, que era el hombre más poderoso de Atenas durante décadas, fue castigado por el propio pueblo. O sea, democracia ateniense. El líder más influyente podía ser condenado por la asamblea. Ahora bien, Plutarco dice que su caída no duró mucho, su caída política. El pueblo ya había descargado su ira al quitarle el mando y multarlo. Una vez pasado ese momento de rabia, el resentimiento empezó a desaparecer. Pero mientras su situación política se recuperaba, su vida privada se derrumbaba, porque la peste estaba devastando a Atenas, pero también a su familia. Entonces Pericles perdió muchos parientes, amigos cercanos, personas que eran importantes para su gobierno. Pero además tenía problemas familiares que venía de antes. Su hijo mayor, legítimo, Jántipo, tenía un carácter completamente distinto al suyo. Era gastador y amante del lujo. Estaba casado con una mujer joven y muy inclinada al gasto. Pericles, en cambio, era muy austero con el dinero. Solo le daba a su hijo pequeñas cantidades y en plazos. Y esto empezó a provocar conflictos. Jántipo pidió dinero prestado a un amigo, diciendo que era por encargo de su padre. Cuando el amigo fue a cobrar, Pericles negó la deuda y lo llevó incluso a juicio. Esto enfureció más al hijo. Entonces Jántipo comenzó a ridiculizar a su propio padre públicamente. Contaba historias de su vida privada y de sus conversaciones con filósofos para hacerlas parecer absurdas. Uno de esos relatos era el siguiente. Durante unos juegos, un competidor lanzó un dardo que accidentalmente mató al caballo de un hombre llamado Epitimio de Farsalia. Pericles pasó todo un día discutiendo con el sofista Protágoras. ¿Quién tenía la culpa? ¿El dardo? ¿El hombre que lo lanzó? ¿O los jueces que organizaron el concurso? La discusión era filosófica sobre la responsabilidad, pero Jántipo la presentaba como una pérdida de tiempo ridícula. Según otro autor, fue el propio Jántipo quien difundió rumores escandalosos sobre la vida de Pericles y su mujer. La relación entre padre e hijo entonces nunca se reconciliaría. Jántipo murió durante la epidemia. La peste también mató a la hermana de Pericles, muchos de sus amigos más cercanos. A pesar de todas estas pérdidas, Plutarco destaca algo. Pericles mantuvo su autocontrol de forma absoluta. Nunca se le vio lamentarse, llorar, participar en funerales con manifestaciones de dolor, hasta que ocurrió la tragedia final. Murió su otro legítimo hijo, llamado Páralo. Cuando Pericles trató de colocar la corona funeraria sobre el cadáver de su hijo, intentó mantener su serenidad habitual, pero no pudo. En ese momento se quebró, lloró y lanzó exclamaciones de dolor, algo que, dice Plutarco, no había hecho nunca en toda su vida. Entonces Pericles estaba devastado y pareciera ser que ya no podíamos contar con Pericles para ningún enfrentamiento, para ninguna guerra. Pero el pueblo de Atenas se dio cuenta de algo, que ninguno tenía la autoridad ni la capacidad de Pericles para dirigir la ciudad en medio de la guerra. Por eso decidieron volver a llamarlo. Querían que volviera a hablar en la tribuna, a dirigir el gobierno, a asumir el mando militar. Pero Pericles no estaba en condiciones de presentarse de inmediato. Estaba devastado por las desgracias familiares y permanecía encerrado en su casa, abatido por el duelo. Fueron sus amigos, entre ellos el joven Alcibíades, que más tarde sería una figura importante en la guerra, quienes lo convencieron de regresar a la vida pública. Cuando finalmente volvió, el pueblo hizo algo muy significativo. Reconoció su error. Los atenienses le pidieron disculpas por la ingratitud en lo que lo habían tratado cuando lo destituyeron y multaron. Pericles volvió entonces a dirigir los asuntos de la ciudad y fue nuevamente elegido el estratego, es decir, el general. En ese momento ocurrió algo muy interesante, porque
Pericles propuso derogar una ley que él mismo había creado años antes, y esa ley decía que solo serían considerados ciudadanos atenienses aquellos que fueran hijos de padre y madre ateniense. Era una norma muy estricta que había reforzado la exclusividad de la ciudadanía. Pero ahora la situación era distinta. Pericles había perdido a sus hijos legítimos por la peste y solo le quedaba un hijo nacido de Aspasia, pero ese hijo era considerado bastardo según la ley. Si la ley seguía vigente, su familia desaparecería legalmente. Por eso pidió que se hiciera una excepción. Plutarco explica que esta ley había tenido consecuencias enormes en Atenas. En una ocasión, cuando el rey de Egipto envió trigo para repartir entre los ciudadanos, se revisaron los registros de ciudadanía. Como resultado de esa revisión, cerca de 5.000 personas fueron declaradas no ciudadanos y vendidas como esclavos. Solo 14.040 conservaron el derecho de ciudadanía. Era una ley muy dura. Por eso parecía escandaloso que el mismo Pericles pidiera ahora su derogación para salvar a su propio hijo. Sin embargo, los atenienses interpretaron la situación de otra manera. Pensaron que las desgracias que había caído sobre Pericles, la muerte de sus hijos y familiares, eran ya un castigo suficiente de los dioses por su antiguo orgullo. Movidos por compasión, decidieron permitir que su hijo con Aspasia fuese inscrito como ciudadano y heredara su nombre. Ese hijo fue Pericles el joven. Plutarco nos añade un detalle. Años después, este mismo hijo sería general y participaría en la batalla naval de Arginusas. Aunque los atenienses ganaron la batalla contra los peloponesios, el pueblo, furioso por no haberse rescatado a los náufragos tras el combate, condenó a muerte a los generales. Y entre los ejecutados estaba el propio hijo de Pericles. La peste todavía seguía activa. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Pericles? Bueno, también lo alcanzó la peste. También lo alcanzó. Pero en su caso la enfermedad no fue tan violenta como muchos otros, porque no lo mató rápidamente, sino que se manifestó de forma lenta, que lo debilitaba poco a poco. Su cuerpo se fue consumiendo gradualmente y con él también su fuerza espiritual. Plutarco nos menciona que Teofrasto, en un tratado de ética, se preguntaba si el carácter humano puede debilitarse cuando el cuerpo está enfermo. Y como ejemplo cuenta que Pericles, ya enfermo, mostró a un amigo un amuleto que las mujeres le habían colgado al cuello para protegerlo. En la cultura griega los amuletos eran objetos supersticiosos, destinados a alejar enfermedades o malos espíritus. Pericles había sido siempre un hombre racional, cercano a los filósofos y crítico de las supersticiones. Por eso él mismo mostraba el amuleto con cierta ironía, como diciendo, mira hasta qué punto estoy debilitado, que me dejo poner estas cosas. Esto demuestra entonces cuánto lo había afectado la enfermedad. Y cuando su muerte ya estaba cerca, algunos de los principales ciudadanos y amigos se reunieron a su alrededor. Pensaban que Pericles ya no tenía conciencia de lo que ocurría y comenzaron a hablar entre ellos recordando su grandeza. Mencionaban sus virtudes, sus logros políticos y militares. Recordaban especialmente que habían levantado 9 trofeos de victoria, monumentos que los generales griegos erigían siempre después de ganar batallas. Pero Pericles sí los estaba escuchando. Entonces hizo un esfuerzo para hablar y pronunció una respuesta sorprendente. Dijo que le extrañaba que elogiaran esas cosas porque, según él, esos triunfos militares no eran lo más importante, porque en ellos también interviene la fortuna y otros generales habían logrado cosas semejantes. Y entonces mencionó lo que consideraba su mayor mérito, que por su causa ningún ateniense tuviese que vestirse de negro. ¿Qué quería decir con esto? Que vestirse de negro significaba guardar luto por un familiar muerto, especialmente por conflictos políticos o las guerras. Entonces, durante todo su largo gobierno, no había provocado ejecuciones políticas ni persecuciones internas entre ciudadanos, había ejercido el poder sin derramar sangre ateniense. Para él, ese era el verdadero signo de un buen gobernante. Haber gobernado sin obligar a sus propios conciudadanos a llorar a sus muertos por su culpa. Con todo, Plutarco nos dice que Pericles fue un hombre admirable. Lo fue, primero por su suavidad y moderación, porque supo gobernar en medio de innumerables asuntos públicos, rivalidades políticas, enemistades, sin caer en la violencia ni en la venganza. En una ciudad como Atenas, donde la política era extremadamente conflictiva y donde los líderes podían ser perseguidos, desterrados o ejecutados. Pero lo más importante, según Plutarco, fue su prudencia. Cuando Pericles, antes de morir, dijo que su mayor mérito era que ningún ateniense había tenido que vestirse de luto por su causa,
estaba mostrando la verdadera medida de su carácter. A pesar de tener enorme poder político durante muchos años, nunca se dejó dominar por la envidia, la ira o el deseo de destruir a sus enemigos. Tampoco consideró a ningún adversario como un enemigo irreconciliable. Y eso era muy raro en la política de su tiempo. Plutarco cree que precisamente esa conducta, junto con la vida personal pura y sin escándalos, fue lo que permitió que Pericles recibiera su nombre famoso de El Olímpico. Ese nombre podría parecer exagerado, pero Plutarco explica el sentido. Se le llamaba así porque su autoridad y forma de gobernar recordaban en cierto modo la serenidad de los dioses del Olimpo. Aprovecha también Plutarco aquí para hacer una pequeña reflexión filosófica. Dice que la verdadera naturaleza divina debería entenderse como un poder que produce bienes y no causa males, que gobierna el mundo con orden y armonía. Sin embargo, los poetas muchas veces representan a los dioses llenos de ira, disputas y pasiones humanas. No, para Plutarco eso es absurdo. Si los dioses son bienaventurados, su naturaleza debe ser tranquila y ordenada, y en cierto modo el gobierno de Pericles reflejaba ese ideal. Finalmente, Plutarco señala algo muy interesante. Mientras Pericles vivía, muchos ciudadanos se quejaban de su poder. Algunos decían que su autoridad era casi una monarquía o incluso una tiranía porque dominaba la política ateniense durante muchos años. Pero cuando murió y otros oradores y demagogos comenzaron a gobernar la ciudad, los atenienses cambiaron de opinión. Y entonces comprendieron cuán significativo y cuán bueno era Pericles. Incluso quienes antes se sentían eclipsados por su poder, admitieron que ningún político posterior tenía su dignidad, su autoridad y esa suavidad de carácter. Lo que antes entonces parecía una pesada autoridad, terminó revelándose como la verdadera protección del Estado. Después de su muerte, la política ateniense se volvió más corrupta, más inestable y más dominada por ambiciones personales. Pericles había mantenido esas tendencias bajo control. Mientras él gobernaba, la corrupción y la demagogia existían, pero no podían dominar la ciudad. Y cuando desapareció, esas fuerzas comenzaron a manifestarse con mucha más fuerza.